Hola amigos, nuevamente estamos platicando con ustedes en este programa de contraargumento o de las charlas mexiquenses, según donde nos vean. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Pues bien, gracias, Alfonso. Hoy vamos a platicar de algo que de repente se ha empezado a perder en la discusión pública o el debate, el análisis, que es el tema del COVID, a raíz de que ya aparentemente ya ha avanzado mucho el tiempo. El 28 de febrero se cumplió 2 años del primer caso en el país de persona que tuvo COVID, y a partir de eso han sucedido muchas cosas, desde la famosa petición del presidente de que no se preocupen, síganse abrazando, síganse besando, síganse eh, moviendo en el país, una presión terrible para que se cerraran ciertos espacios públicos, etcétera, y pasamos por momentos donde gobernadores como el de Puebla decían que era una enfermedad de los ricos. La Ciudad de México y el Estado de México eh, son, por la misma cantidad de gente, los más afectados. Más adelante vamos a hablar de los números. Pero vale la pena esta reflexión porque el Valle de México, la Ciudad de México y el Distrito Federal, antes llamado hoy, y el Estado de México, son los más afectados. ¿Qué primera reflexión tienes al respecto a 2 años, pues, del primer caso del COVID en México? Bueno, vuelvo a repetir alguna opinión que habíamos dado en alguna ocasión. El tema del COVID, como lo han tratado las dos entidades más pobladas del país, ha sido, decía, de manera sincrónica, es decir, han sido muy coordinadas las actividades entre un gobierno y el otro, y las medidas son prácticamente similares, no hay una gran variación entre las medidas de una y las medidas de otra. Quizás donde entres un poquito más de variación es a la hora de que veas los números, porque el Estado de México tiene más población que el Distrito Federal, pero habría que ver eso, ¿no? Y mira, en los números vale la pena entrar en materia. Primero hablemos de los casos detectados de COVID. En el Estado de México, que es el segundo lugar a nivel nacional, son, para hablar de números cerrados, 520,000. Ajá. Y en la Ciudad de México es 1,349,000. Parecieran números que tendrían lógica. Sin embargo, el Estado de México tiene más población, pero la Ciudad de México tiene más infectados. Es un dato interesante. Ese hay que ver. Ese es el primero. Y el segundo dato, Alfonso, gente que nos escucha, es que los muertos en el Estado de México son 34,000, ¿no? Contra 55,000 en números cerrados, insisto, de la Ciudad de México. Igualmente es el doble, básicamente el doble o más en la Ciudad de México. Entonces, hay una población casi tirándole al 1,900,000 habitantes entre los dos estados, entre las dos entidades de infectados, y casi llegando a los 90,000 muertos entre ambas entidades. Así Son, es. son números no agradables y no fáciles de digerir. Y que indican, fíjate, nosotros decíamos hace un momento, estados que tomaron o entidades que tomaron decisiones más o menos similares, y sin embargo, en el caso de los contagios, es sorprendente que casi el Distrito Federal, la Ciudad de México, supera casi por el doble los contagiados en el Estado de México, ¿no? Es un tema importante. Y el otro tema importante es qué fue lo que permitió que una mayor cantidad de gente se contagiara en la Ciudad de México y que otra menor fuera en el Estado, si las políticas eran básicamente las mismas, ¿no?
Eh, yo creo que en la Ciudad de México se dio mucho más libertad, menos estricta a la hora de aplicar las medidas. También habrá que considerar que las delegaciones son más pequeñas que lo que significan los 125 municipios del Estado de México, ¿no? Que también influye. Pero yo creo que hubo un sistema que no funcionó adecuadamente en términos generales. Es decir, no puedes tú pensar que simple y sencillamente entre el Estado de México y la Ciudad de México, tengamos casi la mitad de los contagiados en todo el país. Sí, claro. Es que la dinámica económica, la dinámica social de estos dos estados, eh, pues así lo marca, es donde más conglomeración hay, donde más, perdónenme que lo diga así, más apretados estamos, ¿no? En términos del transporte público, en términos de, incluso hasta del comercio mismo, ¿no? Los mercados, la vida diaria está más llena de gente acá que en estados, digamos, con menor población. Y eso hace que haya más facilidad de contagios. O hizo. Claro, yo concuerdo contigo, lo decíamos. El Distrito Federal en un eh, territorio mucho más pequeño que el Estado de México contempla un poquito menos habitantes que el Estado de México, ¿no? Eso significa mucho. Como dices tú, quizás más apretujados, pero también diría yo que las medidas fueron más relajadas. Nunca hubo la decisión fundamental de aplicar estrictamente medidas de contingencia, ¿no? Mucho se dejó a la libertad de los propios ciudadanos y esto, claro, obedeció a los contagios. Y te acordarás que hace 2 años se dio el primer caso y inmediatamente se autorizó un fest en la Ciudad de México eh, que reunió cientos de personas, cientos de miles, y no solo es ese caso, sino se dieron varios casos diversos en la Ciudad de México que permitieron este tipo de acciones que, pues no es lo mismo 500 que 1 millón, ¿eh? No digo que sean mejor 500 que 1 millón, pero a lo que me refiero esa es la diferencia tan fuerte. Oye, y hay otro aspecto, bueno, dos aspectos que quiero tocar de este tema. Uno es el político y otro es el económico. En el político se dijo mucho, el mismo presidente lo dijo, que para él le había caído como anillo al dedo. Sin embargo, creo yo que este afán de sacar raja política poco a poco fue perdiéndose y me parece que en la medida que empezaron los operativos de la vacuna, porque igual al mero principio pues no había vacuna, ¿no? Cuando llegó la vacuna, esta parte política, esta acusación incluso de ciertos sectores opositores al gobierno, se fue disminuyendo. ¿Y por qué creo que se fue disminuyendo? Porque finalmente la gente entendió que la vacuna no es otra cosa más que, más bien que la compra de la vacuna no es otra cosa más que el uso de los impuestos. Pero tú como ves esta parte política que tanto se decía, que tanto se acusaba al gobierno federal, terminó ¿cómo? ¿A favor del gobierno, en contra del gobierno federal? ¿A favor de Sheinbaum, a favor de Del Mazo? ¿Cómo estuvo eso? Yo no me atrevería a dar una explicación porque hay dos cosas que te desconciertan en los dos casos, ¿no? Primero porque fuera una política federal y la evaluación a favor de quien tomó las decisiones, que al final de cuentas fue el señor presidente de la República, pues su popularidad sigue ahí, ¿no? Pero a la hora de valorar los gobiernos, jugó en contra de los gobiernos. Y tan jugó en contra de los gobiernos
que lo que está mal calificado son los gobiernos, no las personas, sino los gobiernos. Y en ese sentido, las elecciones del año pasado fueron una muestra que una gran parte de la población mostró su descontento frente a este fenómeno, ¿no? Yo lo diría que en lo político, eso me cayó como anillo al dedo, significaba lo político significaba un justificante para el desbarajuste que se estaba dando en términos generales, pero no significaba que esto pudiera atajar un problema que todavía hace unos meses, estamos hablando de noviembre de este año, creíamos que la pandemia había sido dominada, ¿no? Bueno, Entonces, y el otro aspecto que es el económico, pues igual no se vieron acciones de los gobiernos de Ciudad de México y el Estado de México para apoyar a los comerciantes, para apoyar a los empresarios, para apoyar a las familias. ¿Cómo viste todo este tema? ¿Crees que se pudo haber hecho algo más? Porque yo tengo un poco la duda, porque se acusa a nivel nacional al país de no haber ayudado a todo este sector. Sin embargo, en los países donde sí se apoyó, básicamente los latinoamericanos, no se observó, dijéramos, una recuperación económica mayor a la mexicana o una caída no tan fuerte en la economía como la nuestra. Pareciera que, a mi juicio, que no terminó de ser significativo el dar o no dar apoyos, pero ¿qué opinas tú? no, yo creo que el gobierno mexicano no jugó bien. No jugó bien, y lo voy a decir en los términos que más nos deben de preocupar. No jugó bien en el número de empresas que cerraron. No jugó bien en el número de empleos que se perdieron. No jugó bien en la manera de compensar o de paliar la situación de las empresas, que no era paliar al empresario, sino era tratar de ayudar a los trabajadores. Y entonces, el resultado final, hoy en día, el día de hoy es patético, ¿no? Tenemos un desarrollo económico casi igual al de 2016, ¿no? Ya se... ¿Me escuchas? ¿Me Ya, escuchas? Decía yo ya, ya. que mi reflexión es que finalmente, por lo que se ha visto, en ningún lado se ha escuchado una noticia que diga, es que gracias al apoyo que dio el gobierno de Colombia, de Perú, de no sé dónde, la economía salió a flote. Me pareciera que finalmente eso iba a ser como un mejoralito nada más, ¿no? Sí, no hay, pero yo sí te diría que en términos de inflación, son inflaciones muy similares, pero en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, el, el crecimiento de México ha sido más deficiente que el de otras economías latinoamericanas. Ok. Muy bien. Pues bueno, ¿cuál sería entonces la salida que ves a este tema ya? Se supone que la variante del Omicron es la última. Se supone que ya vamos a estar fuera en breve. ¿Tú crees que haya, digamos, un antes y un después a partir de, no sé, marzo o abril? ¿O todavía tendremos que pasar varios años para salir de este hoyo económico en el que nos metió el Omicron? Perdón, el COVID. Mira, yo creo que son dos preguntas en una. Si el Omicron fue la última variante, pues eso está todavía por probarse, ¿no? Si, si nos falta para salir del hoyo económico en el que nos metió el COVID o la mala gobernabilidad, yo creo que las condiciones en las que está el país hoy, más que por el tema del COVID, es porque no hay elementos, recursos adecuados para la inversión, y lo estás viendo en la salida de capital
lo estás viendo en las empresas cerradas, lo estás viendo en la incapacidad para recuperar las pérdidas de trabajos que tenemos y sobre todo para recuperar el valor de los trabajos que teníamos, ¿no? Yo quisiera ponerle un aspecto social más a este tema. A mí me parece que lo que es irrecuperable, evidentemente, es la vida humana, ¿no? Estos 500,000, perdón, estos 34,000 fallecidos en el Estado de México y los 55,000 en la Ciudad de México, finalmente son 89, casi 90,000 familias o personas que ya no están y que eso implica un golpe moral, un golpe eh, emocional, un golpe económico, un golpe a la vida propia de la gente, ¿no? Independientemente de si vives en el campo, en la ciudad, tienes recursos o no tienes recursos, es la falta de, ya no está el tío, ya no está el primo, ya no está la esposa, ya no está el abuelito, ya no está el tío. Y esa es la parte que yo digo que el COVID eh, más fuerte lo debemos de recordar por este impacto, pero también la parte, creo yo que también tiene una parte positiva, que paradójicamente también logró encuentros, ¿no? Estos 2 años han logrado que mucha gente se hayan reencontrado consigo mismo o con sus familiares porque no había en su momento espacios para tener cercanía y hoy estos años, 2 años que se dicen fáciles, pero son 2 años de un aislamiento que también ha provocado, paradójicamente digo yo, encuentro. Claro, yo concuerdo contigo desde muchos ámbitos. Mira, reencuentros familiares que estaban distanciados, alejados, que no, y que gracias a esto, si se puede llamar así, eh, permitieron esos reencuentros y permitieron algunas reconciliaciones interesantes en las familias. Eso es muy importante. Un segundo elemento es que aunque no se valore lo suficiente, nosotros no lo tengamos totalmente, la solidaridad de las familias volvió a ser parte fundamental en transitar este periodo. Creo que las familias volvieron a demostrar en México que son lo suficientemente solidarias como para responder a la hora de jalar para un mismo lado, ¿no? Y eso es un valor importante que quizás no ha valorado suficientemente el gobierno, ¿no? La fortaleza de la sociedad mexicana está en sus familias. Eso es lo que nos ha demostrado este proceso. Y vaya que no, yo me atrevería a decir, no hubo familia que no sufriera pérdidas, ¿no? Fíjate, es tan interesante que casi como si hubiéramos sufrido una revolución. No hubo familia que no sufriera pérdidas. Y no solo es el término de las vidas humanas muy importantes, sino también de las pérdidas de gente que quedó lesionada gravemente por el tema del COVID y que sus capacidades no les permitirán reintegrarse como, como era la mejor manera, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué sobreviven? Sobreviven por la solidaridad de las familias. Debería de pensarse, ¿me escuchas? Sí, Debería de pensarse también una política pública, decía yo, para atender a toda esta gente que tiene las secuelas, porque se puede criticar mucho de lo que no se hizo por el COVID, pero hay infinidad de personas que tienen secuelas y que habría que buscar una política pública que también los atienda, ¿no? De políticas de salud básicamente, pero también en otro aspecto. Y también decirlo que no solamente es el gobierno, sino también las otras instituciones que hay en la sociedad también tienen una misión que cumplir ahora con toda esta gente que quedó lastimada. por eso decía yo que había que revalorar el papel que había jugado las familias
y evidentemente nos hace falta una política integradora desde muchos ángulos de la vida pública. Integradora en términos de dar apoyo y asistencia a quienes fueron dañados física y moralmente, porque te voy a decir un detalle que pocos consideramos, es que hubo familias que estuvieron a punto de desaparecer todas, que queda uno o dos personajes del núcleo familiar, y necesitamos una política de reconstrucción de nuestras personas. Y estas políticas públicas de reconstrucción de las personas no es de dádiva económica, sino son políticas sociales, son políticas de salud, políticas de promoción de la cultura, es decir, medios que deban de generar que la gente se sienta protegida y en un entorno nuevo. A 2 años de la aparición del primer caso de COVID en México, hemos hecho una reflexión y esperemos que ustedes también tengan una reflexión al respecto y que sea siempre para bien. En fin, muy bien, Alfonso, te agradecemos mucho. Buenas noches, Leonel. Nos vemos. Hasta luego.